¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Dios puede resucitar cualquier cosa que aún esté muerta en nuestras vidas. Si me acompañas a Lucas capítulo 24, versículos 1 al 5, que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Lucas capítulo 24. Que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire, así piensan en el cielo, hermano. ¿No? Eso, los ángeles se sorprenden. ¿Por qué están buscando a alguien muerto si Él está vivo? Él es la vida. Cristo es la vida. No entienden los ángeles las cosas que nosotros pensamos, las cosas que nosotros hacemos, hermano. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús ya lo había dicho antes. Él le había dicho que iba a resucitar, pero a nosotros nos cuesta entender, ¿no? A veces las cosas de Dios, ¿a cuánto le cuesta? Y más si uno no estudia la palabra de Dios. Uno quiere entender sin estudiar, sin ir al discipulado. Uno quiere comprender las cosas de Dios sin congregarse. Es imposible. Y aquí nos muestra Jesús mismo les enseñó a los discípulos. Jesús mismo les dijo que iba a resucitar al tercer día. Pero ellas estaban yendo a un lugar, a un cementerio. Ellas habían preparado las especies aromáticas para visitar a un muerto y el muerto no estaba. Ellas estaban por hacer algo que se acostumbraba a hacerle a los que morían. Está bien la actitud que tuvieron, hermoso. Qué bueno que estuvieron ahí también. Porque otros no estaban ahí. Eran las mujeres las que estaban ahí, que iban a ver al Señor. Entonces, en realidad, ellas tendrían que haber ido al sepulcro, pero con fe, ¿no? Miren, hay que ir a Dios con fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos ir a Dios con nuestro entendimiento natural, con nuestra comprensión de las cosas naturalmente. No, tenemos que ir con fe a buscar al Señor. Es por fe que uno lo comprende, lo entiende, lo recibe, lo proclama. Es por la fe que nos dice allí la palabra del Señor, que por la fe muchos conquistaron reinos, ¿no? Taparon bocas de leones. Por la fe los primeros discípulos dieron vuelta al mundo, literalmente patas para arriba. Ahí vienen los que trastornan el mundo. Hermanos, tenían fe, era lo único que tenían. Pedro dijo en una oportunidad: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Tenía fe. ¿Y qué tiene? Si él estaba pidiendo una moneda, estaba sentado en la puerta del templo pidiendo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que se levantó y empezó a caminar. Lo que tengo te doy. Sin fe es imposible. Pero ellas fueron sin fe, esperando encontrar el cuerpo. Pero Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Fueron a buscar a un muerto, fueron a un lugar donde no hay vida. Encontraron una tumba vacía. Pero fíjate ahí los siguientes versículos. Fíjate lo que les dicen los ángeles. No está aquí. No está aquí. ¿Qué están buscando? Ha resucitado el Señor. ¿Qué les dijo después? Acordaos de lo que os habló. O sea, miren qué importante que nos acordemos, hermano, de lo que dice la palabra de Dios. Miren qué importante leer la palabra de Dios, porque si no la leemos no nos vamos a acordar de lo que nos tenemos que acordar. Vamos a deambular en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios razonamientos. Como hoy en día mucha gente se alimenta solamente por los documentales que dicen ahí que no, que en realidad no murió, que en realidad... Entonces la gente está confundida, se alimenta de documentales. No, aliméntese de la palabra, porque ellos van a decir lo que ellos quieren para que usted aprenda algo que no tiene que aprender. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice allí? ¿Qué le dijeron los ángeles? Acuérdense de lo que Jesús les habló cuando estaba en Galilea,
diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ¿qué pasó? Ellas se acordaron. Ahí está. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Lucas capítulo 24, versículos 6 al 8. Se acordaron y ahí comprendieron que no debían ir a buscarlo al Señor ahí muerto. Él había resucitado, no estaba ya ahí. Por eso lo importante es cuando tú vas a Dios, saber que Dios puede hacer lo que es imposible para nosotros. Es posible para Dios. Por eso solamente profesar no es suficiente para ser un hijo de Dios. Cristo no habita en doctrinas muertas, hermanos, en doctrinas humanas. Cristo no habita en pensamientos humanos, en razonamientos puramente humanos. Es superior, porque Él es el Logos. ¿Qué es el Logos? La palabra de Dios. Por eso Jesús no habita en doctrinas muertas, no habita en ceremonias humanas. Él habita en corazones vivos. Por eso lo ceremonial era lo que se hacía antes en el Antiguo Testamento. Llegó un punto que el Señor, claro que Él les mandó a hacer ceremonias, ¿no? Pero con un corazón entregado, ¿no? Ellos ya lo hacían por algo ceremonial y ahí no estaba el Señor. No está en lo ceremonial, está en corazones sinceros. No habita en una reforma moral. Dios no habita en una reforma moral, una reforma que podamos hacer nosotros por fuera, un cambio que nosotros podamos hacer por fuera, hermanos, porque si no, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió porque necesitamos un cambio, una transformación, una reforma interna. Si no hay un cambio, es que el Señor no está ahí. Donde está el Señor, algo sucede. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Amén. Hay libertad. Entonces Cristo no se manifiesta en lugares donde no hay vida, ni personas que no tienen la vida espiritual. Él, si se manifiesta, es para tocar una vida, para cambiar una vida. Por eso fíjate que los discípulos, dice que había 2 discípulos que iban camino ¿a dónde? A Emaús. ¿Y qué iban hablando? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué iban hablando? ¿De lo que el Señor les dijo? No, dice que iban hablando entre ellos, se desanimaban. Miren, como hoy en día, ¿no? Yo creo que Dios puede transformar. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente habla cosas que no debe hablar. Y si hablamos cosas que no debemos, podemos hablar cosas que debemos. Si podemos llamar y contar un chisme y hablar mal de este, del otro, si podemos pasar horas viendo quizás videos de que el otro pastor hizo esto, el otro, entonces podemos leer la palabra y podemos esperar un cambio del Señor. Podemos ver el poder de Dios, porque es mayor que el que está en el mundo. Amén. Entonces ellos iban hablando y se iban desanimando entre ellos. Iban hablando cosas que no correspondían, a tal punto que el Señor se apareció y no lo reconocieron. Ellos debían ir hablando lo que Jesús les había dicho. Por eso los ángeles, cuando se acercan, como les dije anteriormente, ellos no comprenden cómo vienen a ver un muerto, si Él es el que vive por los siglos de los siglos. ¿Ve cómo piensa el cielo, hermano? ¿Por qué buscan a alguien muerto si Él venció la muerte? Ellos no entienden como nosotros pensamos. Y así iban estos discípulos. Y sus ojos estaban velados, dice, y hablando, ¿no? Iban ahí camino a Emaús y de repente Jesús se les aparece y ellos lo ven como un forastero, alguien que inclusive Jesús les pregunta, ¿y qué están hablando ustedes? ¿Por qué hablan esas cosas? Y ellos le dicen, Señor, ¿no sabes tú todo lo que ha pasado? Él es el único forastero que no se enteró de que Jesús murió. Iban eso hablando. Y encima es el tercer día, le dijeron al forastero, que no era el forastero. Es el tercer día. Y él había dicho, pero no resucitó, no pasó nada. Lo que Dios dijo no se cumplió. Entonces Jesús los reprendió, ¿no? Dice así. ¿Qué les dijo? Oh insensatos de corazón para comprender las Escrituras. Eso es lo que tenemos que comprender. Las Escrituras tenemos que comprender. Porque eso es lo que va a hacer que nuestra vida cambie, nuestra vida progrese espiritualmente, nuestra vida crezca espiritualmente. Por eso Jesús les reprende y le dice, ¿por qué
no leen lo que dicen lo que han dicho los profetas de mí? ¿Por qué son tardos para oír la palabra del Señor? Dice que se quedó ahí con ellos, pero después se dieron cuenta ellos. Jesús desapareció y ellos se dieron cuenta que había sido el Señor. Y uno le dijo al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos exponía la palabra de Dios? Hermano, la palabra es lo único que va a hacer arder tu corazón. Es lo único que va a hacer que tu corazón pueda cambiar, uno pueda entregarse al Señor, uno pueda vivir bajo la palabra de Dios. Es imposible sin eso. Por eso cuando lees la palabra, cuando se predica la palabra del Señor, eso es lo que hace que nuestro corazón se encienda nuevamente, se ilumine nuestra vida. Amén. Nuestro corazón. Y Él vino para dar vida, dice la palabra del Señor. Y para dar vida en abundancia, no solamente para dar vida. Por eso nuestro llamado es a predicar a Cristo, para que las tinieblas desaparezcan, ¿no? Fíjate que Juan dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, dice, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. Minutos antes de que Jesús muera en la cruz, dice que se llenó de tinieblas, ¿no? El lugar. Alguien habrá dicho, bueno, era una tormenta, el pronóstico del tiempo. No, pero no era eso. Si quieren verlo así, está bien. Las tinieblas se aparecieron ahí, quisieron festejar, que habían casi vencido al Señor. Entonces Él pensaba que estaba venciendo a Jesús porque estaba en la cruz a punto de morir. Las tinieblas, imagínense, un festejo habrá sido. Sin embargo, no se dio cuenta que ese era el principio de una gran victoria. Que en la cruz nuestro Señor pagó por nuestros pecados y no fue encontrado en ninguna falta. Por eso al tercer día resucitó de entre los muertos y llevó cautiva, dice, la cautividad. Tenemos que dejar que la vida de Cristo inunde nuestra vida y nos llene de esa gracia y nos llene de esa verdad. Amén. En 2 de Corintios, fíjate en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, dice Pablo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¡Wow! Qué tremendo estos versículos, hermanos, 1 a 4. Impresionante el apóstol Pablo. Lo que aquí está diciendo que, primero, lo que él dice que tiene ese ministerio. Y como tiene un ministerio del Señor, ese llamado a predicar la palabra de Dios, que lo tenemos todos nosotros, por eso somos deudores de Dios. Yo una vez prediqué, me acuerdo, no sé, ¿te acuerdas, Chuy, que prediqué eso y alguien se enojó? Es que somos deudores. ¿Cuántos se creen deudores de Dios? Del amor de Dios. El apóstol Pablo se creía deudor. ¿De qué? De tanto que recibió de Dios. Soy deudor en un aspecto de amor. No que le debo algo a Dios. Le debo todo, no algo. Soy deudor porque tengo que servirlo, tengo que predicar la palabra del Señor. Por eso fui asido, por lo cual dice el apóstol Pablo que fue como enamorado, ¿no?, por el Señor. Para lo cual el Señor primero lo tomó a Él, lo eligió a Él, como nos elige a nosotros, hermanos, para llevar la palabra de Dios y para que el fruto permanezca, ¿no dice así? Entonces se sentía deudor. Por eso dice, tengo este ministerio. Y por eso, como tengo un llamado, no desmayo, dice Pablo. Pero sí me toca una parte a mí, ¿no? Dice él. ¿Cuál es? Renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. O sea, hay una tarea nuestra, hermanos, que es ir adelante del Señor, ¿no? Y renunciar allí a las cosas que son ocultas, que uno hace las cosas a nivel oculto, a nivel escondida, digamos. Y que es vergonzoso delante de Dios. Claro, dice, no ando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Mire lo que está hablando, hermano, ya en esos tiempos,
lo que está pasando hoy en día, ¿no? Mucha gente hoy anda con astucia. Muchos miran a las personas y la ven con una intención, ¿no? Esa astucia. Que Dios le libre a usted, hermano, de la gente con astucia. Esa es mi oración. Cuídese, porque hay gente con astucia. La astucia no es de Dios. Tampoco dice no adulterando la palabra de Dios. No vamos a cambiarla para que suene bien. Vamos a predicarla como es, dice Pablo ahí. Sino por la manifestación de la verdad, que es lo que cambia, la verdad, la palabra de Dios. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si no predicamos la palabra verdadera, mire lo que pasa. Entre los que se pierden está encubierto. ¿Sabe que en estos tiempos se está predicando otro evangelio? Y lo que está produciendo es que la gente no se convierta a Dios. Tenga una simpatía por Dios, ¿no? Una simpatía, algo, me entrego a Dios, pero no del todo. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia? Cuando uno lee la historia de la iglesia, hermano, se da cuenta que esto sucedió por allá por el año 312 con Constantino, y ahí cambió la verdadera iglesia. Se desvió una parte, muchos siguieron por el verdadero camino, gracias a Dios estamos acá, amén, por grupos pequeños, desconocidos que mantenían la palabra del Señor como era, pero luego se instituyó una gran religión del cual aceptó todo, porque se puede ver mucho de Babilonia en la religión oficial. Se puede ver muchísimo, diría yo, de Babilonia. Entonces, ¿qué pasó allí? La gente vive el evangelio, pero sin entendimiento. ¿Y quién es el que ciega el entendimiento? Ahí lo dice. El Dios, en minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los que no creen para que no les resplandezca la luz de Cristo, hermanos. Que es lo que yo experimenté antes de conocer al Señor. Mi entendimiento estaba cegado. No comprendía la palabra de Dios, no comprendía las Escrituras. ¿Le ha pasado a alguien aquí? No comprendía, no entendía nada. Para mí era un libro de historia. Entonces, como no entendía, necesitaba que alguien lo explique, pero nunca entendía. Y uno que decía, sí, amén, sí, sí. Y después no se acordaba de nada. Cuando salía a la media hora no se acordaba ni de lo que había hablado. Porque no había entendimiento. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero nosotros predicamos vida, que es la palabra de Dios. Celebramos la vida. Por eso, hermano, no somos como las mujeres que fueron a buscar a un muerto. Esto que estoy predicando, que los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una comparación de mucha gente hoy en día que va a la iglesia y no celebra la vida. Va a la iglesia y no ve un cambio, va a la iglesia y no ve una transformación, va a la iglesia y no ve el poder de Dios, va a la iglesia y no ve sanidades, no ve conversiones. Es como María y las mujeres que fueron a llevarle especies aromáticas. Porque Cristo no cohabita con los muertos, no puede cohabitar. Cristo no solo no cohabita con los muertos, Cristo resucita a los muertos. Así piensa el cielo, hermanos. Por eso los ángeles pensaron así también. Cristo no cohabita con los muertos. Miren, cuando uno lee Ezequiel, hay allí una porción de la palabra de Dios en el capítulo 37, versículos 1 al 10, donde dice que el Señor lo llevó, que la mano del Señor estaba sobre Ezequiel, y dice la palabra de Dios que lo llevó a un lugar y que le mostró un valle lleno de huesos secos, muertos, ¿no? Y dice que le hizo pasar entre ellos alrededor, y dice que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, dice Ezequiel, eran secos en gran manera, y el Señor le pregunta, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Miren, Dios le pregunta a Ezequiel. ¿Qué le responde Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros humanamente podemos hacerlo, pero no sirve. Tú me preguntas a mí, Señor, pero tú lo sabes, tú eres el único que puede dar vida. Miren cómo Ezequiel responde, ¿no? Tú lo sabes. Entonces dice, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor.
Así ha hecho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré un espíritu dentro de ustedes, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces profeticé, dice, así como el Señor me mandó. Y mientras yo profetizaba, he aquí hubo un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero todavía no había espíritu en ellos. Y me dijo, Ezequiel, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha hecho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y dice que él profetizó, y se levantó como un ejército, como grande en extremo, ¿no? Fíjate que, así como Ezequiel vio esa visión, así estaba Israel en ese tiempo. Pero así también está el mundo sin Cristo, ¿no? Es como un valle de huesos secos. Si tuviéramos la visión espiritual, veríamos un valle donde hay muerte, donde hay sequedad. Y la Biblia dice que el Señor puso su mano sobre Ezequiel, ¿no? Y yo cuando digo Ezequiel, ponga su nombre allí. Porque no solamente es para Ezequiel esta palabra, ¿no? Es para aquel que quiere ser usado por el Señor, aquel que se pone en las manos de Dios. Por eso dice, la mano de Dios estaba sobre él. Si la mano de Dios no está sobre nosotros, no podemos hacer la obra de Dios. Y eso significa como la autoridad que le dio el Señor a Ezequiel, como la unción que le dio a Ezequiel para predicar, para profetizar, para levantarse. Y dice que había como un respaldo sobre Ezequiel, esa autoridad. Y Ezequiel dice, pasó por alrededor de ellos. O sea que Dios permitió que Ezequiel pueda ver no solamente una visión, sino que prácticamente caminar, mirar de cerca, mirar qué es lo que estaba pasando alrededor de ellos, mirar el dolor, mirar la muerte. Y esos huesos iban a vivir porque Dios iba a dar su palabra. O sea que hay un plan, hermanos, hay un propósito con la humanidad, ¿no? Y es que lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es que lleguen a los pies del Señor. Ese es el plan. Por eso nosotros debemos hablar lo que Dios dice. Estos discípulos, y no estamos jugando a los discípulos porque a nosotros nos podía haber pasado lo mismo en ese momento, a ellos fueron los primeros que les pasaron, ¿no? Los discípulos no hablaron la palabra de Dios. Hasta ese momento no recordaron las palabras de Jesús. Vivían en lo que pensaban ellos que iba a suceder. Estaban yendo a visitar a una persona que estaba muerta, llevando especies aromáticas porque, y claro, después de 3 días empezaba a haber mal olor. Sin embargo, en este ejemplo vemos que Ezequiel empezó a hablar lo que Dios dijo. Por eso le dice, habla Ezequiel. ¿Pero qué es lo que tenía que hablar Ezequiel? Lo que Dios mandaba, lo que Dios decía. Hermanos, tenemos que hablar lo que está en la palabra de Dios. Es lo único que funciona. No funciona otra palabra. Funciona. Por eso dice, Jesús dijo, era necesario que se cumpla lo que estaba ¿dónde? En la palabra. Lo que había dicho ¿quién? Los profetas. Lo que estaba escrito ¿dónde? En los salmos. Era necesario que se cumpliese lo que fue dicho. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Es lo que nosotros tenemos que compartir. Es lo que nosotros tenemos que compartir con las personas. Hablemos lo que Dios dice, lo que Dios dijo, porque si no, no va a haber un cambio en nada. Oremos lo que Dios dijo. Oremos lo que Dios dice en su palabra. Cuando ores, lea la palabra del Señor así cuando está orando. Lea, insista en las cosas del Señor, porque es lo único que funciona. Me acuerdo que cuando llegamos aquí a Huntsville, alguien me ayudó a conectar me quiso ayudar, ¿no? Nos habían regalado una lavadora y una secadora. Entonces, yo creo que iba a poder hacerlo con el manual, pero sin embargo, un ingeniero que estaba ayudándome me dijo, yo te ayudo, soy ingeniero. O sea, lo hacemos fácil. Bueno, yo dije, pues, está bien, no hace falta ser ingeniero para conectarlo, pero si él nos quiere ayudar, mejor. La verdad es que la primera lavada que pusimos empezó a moverse así,
casi que saltaba, hermano, la lavadora. Yo dije, algo está mal. Tiré del enchufe así. Algo está mal. Me dijo, sí, algo está mal. Le digo, no te ofendas, pero ¿podremos leer el manual? Me dijo, no, pero yo soy ingeniero. No, ¿cómo vamos a ver el manual? Le digo, no, por eso te digo, no te ofendas, pero hay algo que hay que leer. No, me dijo, enchufalo de nuevo. Yo dije, bueno, lo van a romper. Porque algo está mal. Lo enchufamos de nuevo, empezó a saltar así, otra vez sacamos y me miró y me dijo, traiga el manual. Cuando miramos el manual era sencillo, había que sacar algo que venía, claro, en el traslado para que no se rompa. Yo no sabía, hermano, pero el manual lo decía. Y él se creía que lo sabía, pero no lo sabía. La cosa es que en un segundo lo sacamos, lo prendimos y anduvo bárbaro. Entonces lo que yo pienso, hermanos, es que no va a funcionar a veces bajo nuestra forma de hacer las cosas. Vayamos al manual. A veces nos creemos que podemos hacer, más lo que tenemos más años en el Señor, o más lo que estamos en eminencia predicando, pensamos que sabemos hacerlo, ¿no? Pero el Señor a veces nos pone hasta un niño, un niñito que nos da una palabra, que nos dice algo, o hasta alguien que no conoce a Dios. ¿Te ha pasado de aprender de alguien que no conoce del Señor? Va a decir alguien, no, pastor, ¿cómo va a decir así? ¿Cómo voy a aprender de alguien que no conoce de Dios? Yo tengo tanto estudio, pastor, yo tengo tanta preparación. Fíjate, yo aprendo todos los días de gente que no conoce a Dios. Porque el Señor a veces lo permite. Amén. Para no creernos que sabemos todo. Entonces en este valle había sequedad, había muerte. Yo diría que ahí le podría uno poner más cosas, ¿no? Había ese sol cuando quema. Ese sol cuando quema y está muerto ahí, está seco ese lugar, ¿no? Y encima el sol que quema fuerte, que parece que le apunta a uno allí. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Y nosotros no podemos dejar apagar, hermanos, en ningún momento las cosas de Dios en nuestra vida, ¿no? No podemos dejar apagar el fuego. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo? Que avive el don del fuego del don de Dios, que había sido dado por la imposición de las manos de Pablo. Estaba viendo que Timoteo venía como descuidando y le dice, aviva el don. No te dejes apagar, Timoteo. No dejes apagar el fuego de Dios. A veces las adversidades, hermanos, las pruebas, las discusiones o cuantas cosas que a veces pasan, ¿no? Hacen o quieren que ese fuego se apague. Y el Señor tiene un propósito, nos quiere sacar de esa situación, nos quiere sacar de eso que se siente como reseco, ¿no? Quiere sacarnos del estancamiento, de los vicios, de los pecados ocultos, del desánimo. ¿Para qué? Para enfrentar la vida con esa pasión. Por eso les dije que Cristo no se identifica con las cosas muertas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa? Que es el Dios de vivos, no de muertos, dice así Mateo 22:32. Yo soy el Dios de gente que está viva, no de gente que está muerta. Dios no cohabita con las cosas muertas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Fue la pregunta de los ángeles, estaban choqueados viendo a las mujeres y con especies aromáticas, no comprendieron porque en el cielo hay vida, no hay muerte. Se quedaron, estaba sentado uno corrió la rueda y se sentó uno ahí, ¿no? Dice. Y habrá estado choqueado diciendo, cuando le habrá contado a los otros ángeles, hermano, cuando volvió al cielo les dijo, tengo que contarles un testimonio, hermanos. Estuve en la tierra y no saben, iban a ver a un muerto. ¿Cómo un muerto? Habrán dicho los ángeles. Esa palabra no existe en el cielo. Sí, les llevaban especies aromáticas. Yo estaba sentada en la piedra y los vi llegar y me quedé choqueado. Y las mujeres se quedaron choqueadas porque lo vieron al ángel. ¿No? Los discípulos estaban choqueados porque Jesús se les apareció y quedaron espantados. Y claro, ¿cómo no iban a estar espantados? Pónganse ustedes en lugar de ellos. Y habrán sufrido y algunos han gritado como a veces la gente grita cuando... ¿Has escuchado el grito del miedo? Que hace un grito así como de miedo. Allí estaban los discípulos, hermano. Así estaban los discípulos. Y Jesús dijo, no se vayan, toquen. Vean, soy yo. Denme algo de comer, ¿qué tienen? Y aquí un poco de miel. Señor, y él comió. Toquen en el costado, ¿no? Miren mis manos. Soy yo.
que el Señor está buscando que nosotros hablemos, pensemos y experimentemos la vida de Dios. Y hablemos la vida, no la muerte. Hermanos, porque fíjate, cuando Jesús iba caminando vio la higuera. ¿Se acuerdan que predicamos? Se puso bien mal porque ¿qué pasó con la higuera? Quiso ir a buscar y no encontró. ¿Qué encontró? Hojas. Pero no encontró frutos. Y se enojó. Y uno a veces lee y dice, no entiendo, pastor, ¿por qué Jesús se enojó? Pobre la higuera, ¿qué tenía la culpa la higuera? Hubiera buscado otra higuera. ¿Por qué actúa el Señor de esa manera tan fuerte, ¿no? Uno dice, ¿sabe lo que pasa, hermano? Que el Señor busca fruto. Y el fruto en la higuera sale antes que la hoja. Y la higuera es Israel. Y la higuera es como estaba Israel. Y es como somos nosotros. ¿Sabe que Jesús cuando viene busca frutos en nosotros? Y ahí estaba la hoja nada más, verde. Entonces se enojó el Señor. ¿Por qué? Porque Él pensaba como piensa el reino de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Maldijo la higuera. Y pasaron a la mañana y los discípulos dijeron, Señor, la higuera que tú maldijiste se secó. Por eso cuando hay vida espiritual, hay frutos. Dígale al que está al lado. Ahora, dígaselo. Cuando hay vida, hay frutos. Por eso el Señor viene a buscar frutos. Entonces yo pensaba en esto para concluir en este día. Pensaba en este punto de las cosas muertas, de cómo el Señor quiere resucitar las cosas muertas. Y lo que hoy en día uno cuando recibe un email, cuando recibe o habla o escucha a otros colegas, el punto que nos preocupa a los pastores es la cantidad de divorcios que hay a nivel mundial y cómo está afectando a la iglesia del Señor, ¿no? Por supuesto que hay muchísimos casos y no todo, lamentablemente, a veces se puede arreglar. Hay algunos casos que no se pueden arreglar, pero cómo eso también el enemigo está usando para dividir, para separar familias, ¿no? Y cómo el Señor necesita resucitar un matrimonio muchas veces, ¿no? O sea, una relación que está completamente muerta. O una relación, yo diría que está completamente como enterrada, ¿no? Algo que está muerto. Así estaba Lázaro, ¿no? El amigo del Señor. Y ya hacía 4 días que estaba así y ya empezó a oler mal, ¿no? Como algunas familias huelen mal, pero siguen la vida como si no pasara nada, ¿no? Y dice que María, la hermana de Lázaro, que le reclamó a Jesús que no había llegado antes, ¿no? ¿Por qué no llegó antes? O sea, María, vamos a decir así, Marta y María habían obviamente acompañado a Lázaro, habían estado con él en los momentos de enfermedad. Yo puedo pensar en ese momento que acompañaron hasta el último segundo a Lázaro, ¿no? El momento último de sufrimiento. Y hasta puedo llegar a pensar que ellas dijeron, bueno, hicimos todo lo que pudimos. Lázaro llegó al último momento con mucho sufrimiento, pero allí estuvimos las 2 hermanas apoyándole. Y por ahí Marta le dijo a María, y bueno, la muerte fue lo mejor, porque tanto sufrimiento para qué, ¿no? Entonces empezaron seguramente a dialogar y decir, bueno, pero fíjate, tanto que lo quería Jesús y no vino, y se tardó. Y empezaron a hablar cosas que están aquí abajo, hermanos, aquí en este mundo. Pero Jesús viene. ¿Y qué le dice? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fíjate cómo viene a hablar Dios, hermanos. ¿Cómo viene a hablarnos? Claro que nos conoce el Señor, sabe cómo pensamos y cómo muchas veces deambulamos en los pensamientos humanos, pero Él tiene que venir con los pensamientos del cielo, con lo que piensan allá, hermanos, porque si no, no salimos, si no, no nos levantamos, si no, no hay vida, si no, no hay un cambio. Entonces le dice, María, Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces Jesús, sabiendo que le iba a resucitar, primero le da gracias al Padre. Miren, era más importante darle gracias. Le da gracias, le dice, Señor, Padre mío, gracias porque sé que siempre me escuchás, porque pensamos igual, Señor.
¿Y qué dijo? Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies y vendado, y el rostro, dice, envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Yo pensando en esto, pienso que son muchos los casos de matrimonios sin esperanza que no han podido superar problemas quizá de infidelidad, falta de amor o resentimiento o incluso violencia, confiando en que la palabra de Jesucristo tenía el poder para cambiar esas vidas. Marta y María habían experimentado el dolor, el sufrimiento de un hermano. Habían sentido algo de alivio al morir, pero se habían quedado con ese resentimiento, quizás con ese pensamiento de dolor. Pero Jesús tenía otros planes. Cuando Jesús lloró por la incredulidad que vio, por lo que se estaba hablando ahí, hermanos. Porque Él venía para resucitarlo. Él había permitido eso para hacer un milagro. Entonces, ¿qué hacer cuando nos sentimos sin esperanzas? ¿Sabe qué tiene que hacer? Comienza de nuevo con el Señor. Comience de nuevo. Uno tiene que empezar, amén. Uno es el que tiene que comenzar, no importa si el otro no lo hace. Esto es como el bambú, hermanos. ¿Vio el bambú? ¿Cuántos conocen la historia del bambú, no? Que es un árbol chino que cuando se siembra, se abona la tierra, se la riega, ¿no? Pero ¿qué pasa? No pasa nada, porque no ve nada uno, ¿no? Pero al cabo de 7 años, ¿qué pasa? Ahí sale la pequeñita y uno dice, bueno, después de 7 años por lo menos algo hizo, ¿no? Pero ¿sabe qué hay por dentro? Toda una raíz que esos 7 años se forman. Y uno no lo ve por fuera, pero por dentro está echando una raíz tremenda para luego ser un árbol muy alto. Cuando ese árbol crece puede llegar a ser, dice, un árbol de decenas de metros. En tan poco, por lo menos en 6 semanas puede pasar esto, ¿no? ¿En dónde está la clave? En la paciencia del que sembró. La paciencia de regar, la paciencia de abonar, la paciencia de esperar. Y esperar, y esperar, y esperar, sin ver en lo natural, pero creyendo que va a pasar algo porque está echando raíces. Así es el Hijo de Dios. Por ahí no ve por fuera mucho, pero por dentro está seguro. Por dentro tiene esa capacidad de creer, esa capacidad de esperar, esa capacidad de tener paciencia. El problema es que no esperamos muchas veces en Dios. No tenemos paciencia para regar. Por eso en este día quiero animarte a tener paciencia para regar. Sigue regando, no te canses, no desmayes, porque así prosperaremos si no desmayamos, dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie en este día.